Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio que es hacer un rig básico utilizando, o sea, el rig de una serpiente, utilizando curvas de control, joints, y vamos a utilizar, perdón, un segundito, acá me cambio. Y vamos a utilizar IK-Spline, ¿listo? El IK-Spline nos ayuda a poder, digamos, hacer partes como tentáculos, colas, columnas, o sea, cualquier tipo de apéndice que se mueva hacia todas las direcciones. O sea, que no sea como, no sé, un brazo, que un brazo, aunque uno no lo crea, se mueve solo en una dirección. El codo solo se mueve en una dirección. Que yo mueva el hombro es otro cuento, pero el codo puntualmente solo se mueve en una dirección. ¿Listo? Cuando nosotros estamos haciendo IK-Splines, el IK-Spline no funciona para moverlo en cualquier dirección. O sea, como hacer lo que les digo, un lazo, un cable, una cola, un tentáculo, cualquier cosa por el estilo. ¿Listo? La lengua, en determinado momento, si fuera una lengua larga, vale la pena hacerlo. Una lengua corta como la de un humano, no tanto, pero si voy a hacer una lengua como la de, no sé, un camaleón, pues vale la pena que tenga control total la lengua, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es crear los joints. Los joints son huesos, ¿sí?, que funcionan para hacer deformaciones que son para cuerpos complejos. Es decir, si yo tuviera una cajita y quisiera que la cajita se aplaste y se estire, pues la forma más adecuada es utilizar deformadores no lineales. Pero si yo, por ejemplo, quisiera hacer un cuerpo humano, un cuerpo, ¿cuántas poses diferentes puede tener? Infinitas. Podría ser que el brazo estuviera arriba estirado, pero que estuviera arriba pero doblado el brazo, o que estuviera doblada la muñeca, o que estuviera doblado el hombro, o un dedo. Entonces, básicamente un cuerpo complejo no se podría manejar con blade shapes. No se puede. Un cuerpo no se puede manejar, ni siquiera complejo, algo simple pero que quiera tener control total, no se puede. Porque la idea es que yo lo pueda deformar en determinado momento como quiera. ¿Listo? Entonces, la herramienta de crear joints, que son los huesitos que me sirven para deformar, es el Create Joint Tool. ¿Listo? Lo pueden encontrar aquí en el shelf de Animation o lo pueden sacar desde acá, desde Skeleton Joint Tool. Lo primero que uno hace es resetearlo, ¿listo?, para evitar que alguien se la haya cagado. Ahora, como voy a hacer una serpiente, voy a crear varios joints, digamos, el suficiente número de joints para que se deforme. En este caso, con Snap a la Grid voy a crear, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, listo, 9. ¿Listo? ¿Cómo funcionan los joints? Los joints manejan algo que es cinemática directa de entrada, que es jerarquía. Es decir, si yo quiero mover este hijo, él mueve de ahí para abajo todos los hijos. Si yo muevo este, él movería de ahí para abajo todos los hijos. Si yo muevo este, que es el principal, movería de ahí para abajo todos los hijos. El primer joint que uno pinte vendría siendo el padre de todo, y así sucesivamente. Si yo quiero que, por ejemplo, este sea mi padre, no sé, como una cadera, entonces yo voy a hacer, aquí hay una herramienta que se llama Reroute, que es esta de acá, ¿sí?, que lo que hace es hacer que el joint que yo tengo seleccionado se vuelva el padre, y de ahí para allá se vuelven hijos. Por ejemplo, para hacer esto así, ¿sí ven? O por ejemplo, para hacer que, no, y ahora no quiero que la cabeza sea esta, quiero que la cabeza sea esta, entonces le digo Reroute, y ya este va a ser el padre. ¿Listo? Normalmente los joints los voy a pintar desde las vistas ortogonales. ¿Por qué? Porque el joint automáticamente se va a pintar sobre el plano referencia. Si yo estuviera acá pintando, por ejemplo, y yo comienzo a pintar y pinto acá, yo creo que estoy pintando hacia arriba, ¿cierto? Porque da la sensación que pinté hacia arriba.
Pero realmente cuando muevo la cámara, oh rayos, quedó pintado fue hacia el horizonte. Entonces si yo quiero pintar la cola del escorpión, pues me voy a la vista lateral y pinto la cola del escorpión. ¿Listo? Ahora. No, por ahora. Ahora, si yo quiero pintar, digamos, un árbol o los dedos, entonces, para pintar o para moverme entre los joints, yo solo tengo que oprimir la flecha de arriba y la flecha de abajo. Entonces, por ejemplo, me puedo devolver a este y pintar más. Devolverme a este y pintar más. Devolverme a este y pintar más. Devolverme a este y pintar más. Con las flechas. Donde ustedes ya saben que todo esto va a continuar la jerarquía que yo le haya dado. Si este es el principal, me selecciona todo. Si este es el principal, me selecciona todo y así sucesivamente. ¿Listo? Claro. O sea que uno podría hacer como no dos hijos, no dos hermanos, ¿cierto? Un ejemplo, de mi pecho salen dos brazos. Pues no dos brazos, pero salen dos clavículas. De la clavícula dos hombros. Y este hombro y este pues van a ser hermanos porque pues vienen del hueso del pecho. Eso normalmente uno no lo piensa, pero es que lo entiende. Básicamente es jerarquía. No vamos a hablar de hijos, abuelos, tataranietos, todos son hijos y padres y ya, ¿listo? Pero lo entienden. Bueno, ¿qué otra cosa? Los joints, bueno, esto lo voy a explicar en otro tutorial, así que después. O sea, los joints tienen una orientación, que es lo que normalmente es importante tener en cuenta, porque es lo que me va a decir para dónde giran los joints, ¿listo? Pero eso no lo vamos a hablar acá, porque pues en la que serpiente no importa, entonces a la mierda, después lo vemos en otro, ¿listo? Entonces, bueno. ¿Es necesario recordar lo que hice? No, simplemente pinté la línea. Ahora, ¿cómo aplico un IQ-Spline? Un IQ-Spline se aplica de la siguiente manera. En Skeleton se encuentra la herramienta de IQ-Spline Handle, ¿sí? O en su defecto la pueden sacar dándole doble clic acá al shortcut, ¿sí? En el shelf de animación, que es IQ-Spline, este. Bueno, usted me preguntaba ahorita cuántos huesos. Normalmente una espalda uno le hace 4. ¿Por qué? Porque por defecto, como está acá la herramienta, él crea un vértice de la curva, porque esto lo va a manejar una curva. Entonces él crea una curva de grado 3. Las curvas se manejan de grado 0, o sea, desde el grado 0 comienza el primer vértice de para arriba, o sea, sería como n-1. El grado de una curva es n-1. ¿Cuántos control vertex tiene? -1. Si usted pintó 1, 2, 3 y se crea la curva, entonces la curva era de grado 2. Porque se cuenta desde 0, 1, 2. ¿Listo? ¿Sí lo dije bien? Sí, creo que sí. Si es grado 1 sería desde que pongo un vértice. O sea, grado 1 sería 0, 1 y apareció la curva. Grado 3 sería 0, 1, 2, 3 y apareció la curva. O sea, ¿en qué implica esto? En la influencia que tiene un vértice con respecto a sus vecinos. Si es de grado 1 solamente se mueve ella y el siguiente. Si es de grado 3 se mueve tanto para allá 2 como para acá 2. ¿Listo? Por defecto él me la hace de grado 3. Es decir, me pone 4 vértices. Para la columna, o sea, acá por defecto, doy un ejemplo. Voy a pintar acá una curva. Esta curva está de grado 1. Si yo hago esto, miren que apareció 0, 1 y apareció la curva. ¿Sí ven? Pues si yo le digo que me la haga de grado 3, entonces miren, 0, 1, 2, 3. Esta curva se controla con respecto a estos control vertex. No quiere decir que no pueda seguir pintando, pero entonces esta se va a controlar con respecto a estos hasta acá. Esta se va a controlar con respecto de estos hasta acá. Es para generar influencia, es decir, para que cuando yo mueva este vecino de acá, no se mueva recto, sino que miren que deforma un poco la curva. ¿Listo? Para que tenga más sensibilidad con respecto a los vecinos, más influencia. Bueno, la curva por defecto que se pinta es de grado 3, es decir, sería algo como esto: 1, 2, 3, 4, o sea, 0, 1, 2, 3. Vean, normalmente uno lo que hace es que en una columna coge este vértice, un clúster, este vértice, un clúster, este vértice, un clúster, este un clúster,
Y como cada uno tiene un join ahí al ladito, da la sensación que cada cluster mueve un join, ¿sí? Pero esto es una serpiente, así que voy a tratar de darle la mayor cantidad de quiebres posibles. Como tengo... Qué explicación tan larga para hacer esta mierda que se demora un segundo, porque ustedes no han visto joins. Entonces, como tengo 9 y la idea es darle la mayor cantidad posible, entonces me voy a ir a animación y voy a decirle que tenga el mayor número de spams posible, o sea 4 por spam. Eso quiere decir que si yo le digo acá clic y clic, ya no me va a pintar 4 vértices, sino mi curva. Si yo desactivo, ¿notaron cómo lo hice? Seleccioné simplemente de dónde a dónde quiero, o sea, en este caso del primero al último. Sí, o sea, yo simplemente le digo de dónde a dónde, toco la herramienta, ¿sí? No, toco la herramienta y le digo lo quiero desde acá hasta acá, y él ya me lo creó. ¿Listo? Ahora, esta curva quedó de grado, tiene un vértice. ¿Cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices, donde antes normalmente me hubiera puesto solo 3, 4, tiene 7. ¿Para qué me van a ayudar esos vértices? Para que tenga más control. ¿Listo? Ya voy a poder serpentear, por ejemplo, que ya tiene varios. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el proceso? Recuerden, simplemente creé el esqueleto, creo el X-Spline con el mayor número de vértices en este caso, ¿sí? Y voy a empezar a crear curvas de control y hacerle el rig. ¿Qué tengo hasta acá para que ustedes lo vean? Tengo esto. ¿Listo? Pero ahora no voy a poder, le voy a crear curvas de control para que sea animable, porque si no me tocaría estar animando los vértices del clúster, los vértices de la curva, y eso sería un error. Entonces, me voy a mi panel de curvas ninja y voy a crear una curva para mover la serpiente. ¿Listo? Entonces esta va a ser mi curva principal, que de hecho ni siquiera la voy a hacer así, con esta, porque se parece más a la serpiente. Listo, entonces tengo mi curva principal, esta va a ser la curva principal de mi serpiente. ¿Listo? Y voy a crear las curvas para los clústeres. Pero ¿cuántas curvas tengo que tener? Fácil. La forma más rápida de hacer esto es, selecciono la curva. ¿Notaron que apagué acá los selectores? Porque si no, cada rato voy a seleccionar los joins, porque el join tiene prioridad de selección. Entonces uno los apaga acá, esa prioridad de selección, para que cuando yo haga esto, coja las curvas. ¿Listo? Selecciono esa curva y le voy a decir acá en Surface, en Edit Curves, Selection, y miren que la última opción dice Cluster Curve. Automáticamente me va a crear un clúster por cada vértice de la curva. Eso es súper útil porque me evita tener que coger vértice por vértice y vértice por vértice. En Edit Curves, o sea en Surface, Edit Curves, Selection, la última opción, Cluster Curve. Ahora recuerden que para esto es súper importante que los clústeres estén en relativo, ¿no? Entonces, primer error de los clústeres cuando los crean mal, no los ponen en relativo. Debe estar en relativo para que ellos no estén en posición global, sino que si yo los emparento a un objeto, mantengan su posición con respecto a lo que es a la deformación. Listo, lo primero es eso. Lo segundo que voy a hacer, voy a crear una curva de control para cada clúster. ¿Listo? Ahora, con los clústeres pasa una cosa, normalmente es incómodo cogerlos porque están dentro del join. Entonces, una perrada que yo puedo hacer es decirles acá en el cluster handle, le cambio el origen en Y, es decir, le digo de pronto
Pues acá lo estoy cogiendo uno por uno. ¿Se puede Sí. seleccionar todo esto? No sé, le voy a decir acá uno. No. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Recuerden que esto no está cambiando el pivote del clúster. El clúster sigue afectando desde abajo, desde donde está el pivote, desde donde está el vértice de la curva. Pero lo estoy sacando para que no me estorbe, porque me estorbaría mucho tenerlo ahí metido. ¿Listo? Ahora voy a crear las curvas de control para ese clúster. Entonces voy a mis curvas ninja y creo mis curvas de control de clúster, ¿sí? Ahí de hecho se vería muy bonito esto. Estética. Entonces, sí, estética. Nada útil para el tutorial, pero no importa. Entonces, esto de pronto lo voy a dejar acá. Chico. Ya, listo. ¿Listo? Lo duplico y lo empiezo a poner en todas las otras. ¿Listo? Entonces tengo una, dos. Bueno, ahí tengo mis curvas. ¿Listo? Recuerden, ya voy a empezar ahora sí a emparentar las curvas. Como voy a empezar a emparentar las curvas, todas las curvas de control cuando uno las hace, lo primero que hace es, después de que las ubica, frisear, borrar historial por si acaso. Entonces selecciono mis curvas. Selecciono mis curvas, solo mis curvas, todas, incluyo esta, o sea, no la curva de formación del esqueleto, esa sí no la toco, sino estas, las friseo, les borro el historial y si pueden marcarlas pues mucho mejor. ¿Listo? Entonces ya ahí queda. Ahora comienzo el proceso. Yo esto lo explico de esta manera. Un clúster para que un clúster deforme, tiene que cambiar sus atributos. O sea, miren que acá cambia el valor de los atributos. Si mi clúster no cambia el valor de atributos, no deforma. Es decir, si yo por ejemplo pensara, mi curva de control solo tengo que hacer eso y emparentarla a esta curva P y muevo esta curva, no hizo nada. ¿Lo notan? ¿Por qué no hizo nada? Porque cuando el objeto del clúster está emparentado, no cambia sus valores. Yo esto lo asocio como un papá y una hija. Si el papá lleva a su hija de la mano, la hija también se cansa, o sea, cuenta pasos, que eso sería un parent constraint, ¿cierto? Si yo la alzo, que sería un parent, yo la estoy llevando, pero mi hija no está dejando sus pasos, entonces no me sirve en este caso. Lo que quiere decir que para que mi curva lleve el clúster, pero el clúster deforme, debe estar hecho con un parent constraint, ¿cierto? Es decir, voy a coger la curva y el clúster, que no sé cuál clúster sea, y el clúster. Listo, entonces cojo la curva, cojo el clúster, ¿sí? Y le voy a decir en animation parent constraint, reseteo por si acaso, le mantengo el offset aunque está con el snap puesto, así que no tiene pierde, y lo pongo. Entonces cojo la curva, cojo el clúster y G.
cojo la curva, cojo el clúster y G. Cojo la curva, cojo el clúster, G. Cojo la curva, cojo el clúster, G. Cojo la curva, cojo el clúster, perdón, ¿en cuál iba? ¿Este? ¿Sí? Cojo la curva, cojo el clúster, G. Cojo la curva, cojo el clúster, G. ¿Listo? Entonces ya cuando yo quiera modificar esto, voy a seleccionar mis curvas de control, las voy a mover y va a mover la serpiente muy bonito. ¿Listo? Pero ustedes ya saben que un rig que no se puede mover, rotar y escalar no sirve para nada. ¿Listo? Porque estaría mal relacionado. Entonces, ¿cómo voy a relacionar esto, ¿sí?, a la curva de mi serpiente que ya no me gustó? Canso. Listo, a la curva de mi serpiente. Qué fea. Listo, esto no va al caso, pero ¿cómo la voy a relacionar? Entonces, ya, ven un poco de gusto, este viejo, anciano. Listo, entonces, ¿cómo las voy a relacionar? Piensen. Entonces voy a empezar a relacionar todo en orden para que ustedes entiendan cómo funciona. Lo primero, el esqueleto no lo puedo mover. Miren, acá lo estoy tratando de mover y no lo puedo mover. ¿Por qué? Porque cuando uno le crea un IK-Spline, automáticamente esos joints quedan restringidos al movimiento de la curva. Es decir, si yo quisiera mover esto, no debo mover esto, sino debo mover esta curva, miren. ¿Sí? Normalmente esto no me afecta el movimiento del esqueleto, pero como acá el principal tiene la curva, o sea, yo le puse el IK-Spline desde el primero hasta el último, pues todo el esqueleto está bloqueado. Entonces, mi curva principal debe ser madre de este esqueleto. O sea, hueso principal, hijo de esta curva. Casi la embarro, porque yo... Ah, no, bien, está friseada. P. Pero recuerden que aunque yo quiera mover esto, cuando lo mueva, no se va. ¿Por qué? Porque tiene que ser entonces esta curva, que es la que maneja el esqueleto, tiene que ser hija de esta curva principal también. Entonces, P. Comparen, común y corriente. Entonces miren que yo ahora muevo esto y se mueve bien. Sin embargo, se está moviendo, pero se me están quedando los deformadores. Entonces, los deformadores también los debo emparentar. O sea, las curvas de control. P. Entonces yo ya podría mover esto. Pero miren lo que ocurre. ¿Por qué? Porque en este momento, piensen como el computador está pensando. Yo me estoy llevando la curva con parent, pero el clúster tiene un parent constraint. Entonces el clúster sí está sumando cuando la curva no. Entonces se está digamos así, tiene un offset, ¿sí? Tiene un desfase. Los clúster también deben estar emparentados a la curva principal. ¿Qué hice? Sí, seleccioné estos de acá, selecciono mi curva, le digo P, ¿ya lo hice? No, no lo ha hecho. Entonces ya ahora sí todo funciona bien. Los puedo mover así, lo puedo deformar acá, lo puedo seguir moviendo y funciona. ¿Listo? No, recuerden que acá yo estoy seteando las cosas, no importa el orden. Yo pude haber emparentado primero los clústeres y luego emparentar las curvas, no sé. Lo importante es que cuando ya voy a empezar a mover, todos los pasos estén hechos. ¿Listo? Repito los pasos uno a uno. Ah, bueno, corroboremos, no sabemos si este esqueleto funciona o no. Yo sé que sí.
No entiendo, no sabemos si funciona o no. ¿Se puede escalar? Sí. ¿Se puede rotar? Sí. ¿Se puede mover? Sí. ¿Se puede deformar? Sí. Entonces mi rig sí funciona. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de un rig y por qué todo está freseado? La idea es que yo pueda llegar después, bueno, los clústeres, ustedes ya después los pueden ocultar, porque pues no los voy a necesitar, ¿sí? Y la idea es que yo pueda coger todas mis curvas en determinado momento, las curvas, los joins no deben poderse seleccionar, así ahí cogí las curvas, les puedo decir 0, y quede todo en su lugar. Por eso es que no frisea las curvas. ¿Listo? Entonces, repito los pasos para aquellos que estén haciendo el tutorial. Lo primero que uno hace, crea los joins, crea la curva principal. Si ustedes quieren, pueden emparentar de una vez el join principal a la curva principal, ¿sí? Para que cuando creen el IK-spline, automáticamente le emparenta la curva del IK-spline, automáticamente le emparenta al padre del join que era, o sea, del join donde usted dijo que se eliminara el IK-spline. Porque normalmente lo emparenta al join anterior, pero en este caso no lo emparentó a la curva, pues de una vez lo emparenta. ¿Listo? Entonces, creo la cadena de joins, creo la curva principal, lo emparento el join principal a la curva, creo el IK-spline desde inicio hasta final, entonces ya eso automáticamente me emparenta la curva, selecciono la curva y le creo desde el menú de curvas, le creo los clusters, con el cluster curve para que se me queden todos los clusters, creo las curvas de control de los clusters, ¿sí? Todas las curvas ya saben que friseadas, le hago parent constraint de las curvas chiquitas al cada cluster, ¿sí? Y por último, emparento tanto las curvas de los clústeres como los clústeres a la curva principal de la sección, que en este caso pues es la curva principal porque no tengo secciones. Y ya, eso es todo. ¿Listo? Así se hace el rig de una serpiente, por ejemplo, simple como esto. Por ejemplo, ¿cómo controlaría yo la dirección de la cabeza? Pues con los dos primeros. O sea, yo podría tener algo como esto, ¿sí? Y sencillamente, ¿a dónde quiero que mire la serpiente? Pues pues entre más divisiones tenga usted más. Va a mirar la serpiente. ¿Sí lo ven acá? Bien, si va a mirar acá o va a mirar acá. Es la relación de estos dos, mejor dicho. Sí. Pero en sus efectos, pues hacia donde mire esto. ¿Listo? Acá no tengo geometría, pero espero que alcancen a ver entre todas las líneas que hay ahí puestas. ¿Listo? Igual, vuelve y juega. Esto es un rig sencillo, se puede hacer mucho más complejo. Pero esto es lo primero que quiero que haga. ¿Listo? Un rig con un IK-spline bien manejado. ¿Listo? Háganlo por favor y ya lo reviso. ¿Preguntas?